Otra forma de hacer policía es el lema de la policía local de Villarreal. Bueno, es evidente que son tiempos de reflexión, de mucha reflexión y también de mucha emocionalidad. Pero la mejor manera que tenemos de aproximarnos a estos nuevos desafíos que se nos presentan es estar dispuestos a cuestionar todas nuestras presunciones y hábitos tanto de pensamiento como de acción. En ese sentido, los difíciles momentos por los que estamos atravesando resultan idóneos para que la policía asuma nuevas responsabilidades, en este caso de intervención comunitaria. Esta intervención comunitaria deberá centrarse en la educación para la paz, en la prevención de la violencia, en el manejo de situaciones de crisis y en ver cómo vamos a manejar las disputas pasadas, a cómo vamos a manejar el tema de la reconciliación, la insatisfacción de intereses pretendidos, que al final son el germen de futuros conflictos y de futuros problemas. Así que vamos a hacer un recorrido de ese camino que yo les decía de la mediación policial aquí en Colombia desde que yo empecé a venir. Quisiera empezar con esta frase de William Ury: en la actualidad no enfrentamos ningún desafío más terrible que el de aprender a vivir juntos. Esto es en referencia a los famosos acontecimientos que todos conocemos. Bueno, 2013 fue el año en el que, bueno, yo buscaba la Wikipedia, dice que es un año común, que empezó en martes y que fue el primer año en tener sus 4 dígitos diferentes desde 1987. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y el Año Internacional de la Matemática del Planeta Tierra. Un año común, pero también fue el primer año en el que se celebró el tercer Congreso Internacional de Ciencia Policial y al que fui invitada para hablarles de mediación policial. Y en aquel congreso yo les explicaba que la metodología clásica del enfrentamiento ya no nos funcionaba porque estábamos en pleno cambio de época y que la sociedad avanzaba hacia nuevos modelos de relación y que por tanto la organización policial tenía el compromiso de adaptarse a los nuevos tiempos y demostrar que era una organización moderna, adecuada a las nuevas demandas ciudadanas. Y la propuesta era que lo hiciéramos de la mano de la mediación policial. Siguiendo al profesor Federico Mayor Zaragoza hace muy poco tiempo, el 2 de octubre concretamente, nos explicó en Madrid que en pocos años van a haber cambios profundísimos que ahora ya son profundos, que vivimos momentos que funcional y estructuralmente son difíciles y complicados, pero también son fascinantes porque si miramos hacia atrás tendremos la perspectiva de que a pesar de todas las circunstancias que estamos ahora viviendo, antes estábamos peor que ahora. Hoy, gracias a la democracia, la tecnología y la conciencia global, las personas ya no somos silentes, ni generosos, ni visibles. Los ciudadanos del mundo ya tenemos voz y podemos decir a quienes utilizan la fuerza que ya basta, que hoy la única fuerza que perdura es la de los razonamientos. Y es por ello que hemos de hacer la transición del uso de la fuerza al uso de la palabra. Y si nos detenemos a pensarlo, somos más la gente buena que la mala, y hay más personas en el mundo que precisamente gracias a la tecnología están más dispuestas a comunicarse y relacionarse que dispuestas a aniquilarse. En aquel congreso yo les hablaba de la responsabilidad que la policía teníamos de construir paz para nosotros, para las generaciones venideras, anticiparnos a los problemas futuros, y era por eso que hablábamos de una nueva policía más psicológica, más social, y hablábamos de un nuevo modelo de policía que tenía que basar su actuación en la prevención, la prevención y la proactividad. En aquellas entonces yo en la viñeta del no les puse otra imagen. Yo creo que esta de hoy es la que se impone porque es la realidad y creo que es bastante expresiva, y creo que cada vez afortunadamente también somos más los policías que no queremos ser una policía al servicio de quienes no son capaces de trabajar para que la seguridad tenga sentido y quienes no prevén las reacciones sociales que tenían que haberse abordado a tiempo y después, cuando la situación les desborda, no tienen ningún inconveniente en movilizar a la fuerza policial. Nuestra profesión salva vidas y defiende al más querido y por tanto no estamos de acuerdo, rechazamos todo tipo de violencia, no estamos de acuerdo en ese tipo de intervención. Bueno, aquel mismo año, en 2013, también ocurrió que vino el señor alcalde de mi ciudad, que fue invitado por el general Londoño, y ahí empezamos un proceso, que aún estamos ahí, para ver de suscribir un convenio de colaboración vinculado a la mediación policial. Llegamos a 2014, según la Wikipedia también fue un año normal, empezó el miércoles y que además de ser declarado por las Naciones Unidas
como Año Internacional de la Agricultura Familiar y algunas cosas más, en el mes de enero se celebró en Villarreal el que fue el primer Congreso Iberoamericano de Mediación Policial, que a la vez era el tercero nacional y en el que la Policía Nacional de Colombia tuvo una participación de especial relevancia. A ver si se ve el vídeo. No sé por qué. A ver, sí que se ve. Quiero hacer frente a lo del Congreso Iberoamericano de Mediación Policial es el referente conceptual, metodológico de otros cuerpos policiales que nos van a servir para hacer una implementación a lo largo y ancho del país. Eso nos permitirá de alguna manera hacer los ajustes organizacionales, procesos de formación y de talento humano de nuestra policía para realmente cumplir con el perfil requerido de un gran mediador. De igual manera, toda la propuesta para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad. En aquel congreso hubieron algunos apuntes de dirigir a Villarreal como capital mundial de la mediación, algo que les confieso mancilla nuestra humildad, pero que también nos compromete a seguir trabajando con ilusión para que las cosas tengan un nuevo significado y hacer nuestra pequeña aportación a este nuevo modelo de trabajo con una filosofía conciliadora. Ese mismo año, en el mes de septiembre, compartí con ustedes el segundo Congreso Internacional de Cultura Institucional. Y en el punto de coordinación entre las organizaciones privadas y la administración pública, la Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la responsabilidad que las empresas y el conjunto de la sociedad tienen en la construcción de un nuevo escenario, hace una apuesta importante por la mediación policial y patrocina la formación y las experiencias piloto, la formación de 40 policías de Chapinero y Soacha, donde se inician unas experiencias pilotos. Es un periodo bien importante en el que el objetivo es trabajar a ver cómo podríamos implementar la mediación policial. En esta formación, el oficial Adrián Hierro y yo tuvimos una ocasión de poder participar y puedo contestar que fue una formación de mucha calidad, muy buenos docentes, un alumnado de excepción, muy implicados en el proyecto y una predisposición que cabe la pena reconocer. Para mejorar el entorno para los negocios. Hemos querido generar en la policía capacidades para poder mediar esos problemas de conflictividad que se están presentando. Lo que hicimos fue referenciarnos con España, con Villarreal, en términos de conocer la mediación, conocer conceptual, metodológica, cómo se implementa una unidad policial, qué tipo de formación se requiere. Pero a mí me parece que esto va a tener una importancia tal que cuando esto se consiga, que se va a conseguir, Colombia será el referente de todas las organizaciones policiales a nivel macro de poder, contribuir al cambio de paradigma de la cultura policial. ¿Cuál es el trabajo de la policía? Bueno, el trabajo de la policía es quitar el miedo de las personas. Del mismo modo que un médico cura el dolor, el policía cura el miedo. Y es una función a la que se acerca ahora por vía de la mediación policial como desarrollo teórico. Ahora actualmente tenemos 40 miembros de la Policía Nacional y Metropolitana que se están formando en técnicas de mediación y de conciliación. El mandato constitucional acerca de la policía, que le dice que es un cuerpo armado de carácter civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones de convivencia y seguridad. Veo que toda esta estrategia implementada a partir de la mediación va a permitir efectivamente que aportar significativamente en términos de la convivencia de la seguridad. Bueno, vamos a ver qué pasa en 2015 en este recorrido que hemos iniciado. En este año ustedes tienen la amabilidad de habernos invitado, también tengo de la mano de la Cámara de Comercio, que inicia la formación de 40 nuevos policías también de los municipios de Chapinero y Soacha, donde continúa la experiencia piloto. En este marco se celebró el segundo seminario de mediación policial, donde concluimos que hay que seguir avanzando en el camino iniciado con rumbo ligero pero firme, que hay que seguir formándonos porque es importante que las cosas se hagan bien
y que es necesario que la mediación policial sea ejercida por profesionales competentes, porque justo ahí es donde está la semilla del cambio. En el año 2015, disculpen que vaya tan a prisa, pero el tiempo va muy a prisa. En el año 2015, en mi ciudad, conscientes de que aquello que empezamos en el año 2004 ya no era solamente una ocurrencia, sino que podía ser una buena idea, lo que hicimos fue articularnos con la Universidad de Castellón, la Jaime I, y hacer la cátedra de mediación policial. La inauguramos el 20 de abril y hicimos un simposio que lo que pretendía era recoger las conclusiones del anterior congreso para preparar las necesidades que podemos tener de aquí cara al próximo, que será en 2016, los días 13, 14 y 15 de abril. Ahí concretamos que lo importante era ponerle marco a la mediación policial, la justicia restaurativa por un lado, la policía de proximidad por el otro, el rol del policía y un enfoque integrado de intervención policial que ajusta la intervención según la situación dada. Y también nos surgió en aquel simposio uno de los temas importantes, que era la aportación de la policía a la construcción de paz, y eso tenía que ser tratado en el próximo congreso, y además el tema de los derechos humanos. Hablábamos de que habíamos dicho hasta ahora que la policía tenía que ser tolerante y flexible. Evidentemente es mejor una policía tolerante que no, pero decíamos que lo de tolerante ya estaba pasado de moda y que ahora lo que teníamos que hacer era ser exigentes con el cumplimiento de los derechos humanos. Y hace muy pocos meses, en concreto en el mes de julio, los 40 primeros policías que se formaron como periodo de complemento a su periodo formativo visitaron a Pilar Real, donde se hizo el curso de verano que denominamos de mediación policial para la construcción de la ciudadanía. Les voy a poner el vídeo también para que lo vean. Bueno, ahora vamos a entregar las insignias a los policías que han hecho el curso, porque tenemos unas insignias que están reglamentadas a todos aquellos policías que hacen un curso de un mínimo de horas, en el cual hemos participado nosotros, la Policía Local de Pilar Real. Vamos a hacer la entrega. Una para el uniforme ordinario, realizada en material de caucho, y otra para el de gala, realizada con material de metal. Es el Ayuntamiento de Pilar Real el que debe aprobar el reconocimiento de este tipo de insignias propias. Dichas insignias serán entregadas a todas las personas que aprueben el curso, con la única condición de que sean policías en activo, con independencia del país y cuerpo al que pertenezcan. Asimismo, también serán entregadas a todos aquellos policías que sean instructores o profesores del mencionado curso. Además, y una vez aprobado por el Ayuntamiento y en base al decreto 114/2005 del 17 de junio del Consejo de la Generalitat, regulador del sistema de homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. Bueno, en este curso, de las muchas reflexiones a las que llegamos, la conclusión resumida podría ser que la mediación policial no es un proceso racional, sino que es un proceso sabio en el que al final todas las personas implicadas están orgullosas de haber participado. Y en este proceso, la policía tenemos un plus de responsabilidad, porque en este camino de la paz, la participación policial es estratégica, precisamente para esa construcción de paz. Así cabe recalcar que la mediación policial no es una solución, sino que es una nueva construcción. Cuando la policía genera espacio donde las personas pueden venir con confianza a comunicarse, a escucharse y así equilibrar la razón y la emoción, cuando escuchamos a las personas que nos cuentan su problema y cómo se sienten, y lo hacemos sin cuestionarlos, sin actitudes sorpresivas, sin censura, estamos removiendo los cimientos de una estructura rígida, haciendo un ejercicio de apertura y, por extensión, configurándonos como los auténticos pacificadores sociales. Y esto no es solo un ejercicio de prevención y de madurez, que lo es, sino que es un ejercicio de responsabilidad ética y renunciable. Perfecto. Muchas gracias, Rosana. Vamos a escuchar a nuestro colega mexicano con su ponencia de 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer haber invitado a este congreso
a la Escuela de Postgraduado de Policía, al general Rodolfo Palomino López, al coronel Luis Ernesto García, al mayor Rodrigo Álvarez y también al coronel Guillermo Riaño de Acorpol, con quien hemos tenido ya pláticas desde hace mucho tiempo para un enlace de nuestra institución, la Fundación de Gobiernos Confiables, Fundación Internacional de Gobiernos Confiables, con Acorpol. Esta tarde me toca compartir con ustedes un poco de la experiencia que esta fundación ha tenido a través de 10 años de empujar una norma internacional sobre gobiernos locales. Y en este panel cae muy bien porque hablamos de la intranquilidad pública. Como posiblemente saben, en México, desde hace ya unos años, empezamos en un contexto bastante fuerte. Cuando nuestro recién electo presidente Felipe Calderón se le ocurrió la grandiosa idea de declararle la guerra al narcotráfico. Y con ello lo que hizo fue poner un gran reto a la policía mexicana, ¿sí? Fue como tapar el agujero de las hormigas y todas se volvieron locas, ¿sí? La delincuencia innovó en nuevos campos, secuestros, levantamientos, cuotas por trabajar, se diversificó y la policía mexicana no estaba preparada para ello. Esto fue una etapa muy difícil para México. Pensamos ahorita que estamos en una cumbre donde posiblemente empezamos a ver un horizonte. Nosotros tenemos policías paralelas que de repente compiten entre sí. Esa es una de las mayores desventajas que tenemos en México con la policía, una coordinación mínima, y ahorita estamos tratando de formar el mando único. Sin embargo, este contexto que nos dan en México nos permite innovar desde los ciudadanos o desde los gobiernos locales sobre metodologías que pueden ayudar a traernos tranquilidad en los gobiernos locales, en los municipios, que es generalmente donde la vida sucede, donde las personas trabajamos, donde las personas convivimos, vamos a los parques, vamos de compras. Es entonces que, por ello que la metodología que nosotros hemos empujado desde hace 10 años a través de una norma internacional y eso, cae muy bien aquí. Esta metodología, si me ayudan un poco con la presentación. Ok, esta metodología surgió de una experiencia de hace 25 años en un municipio y cómo podíamos evaluar a los gobiernos, cómo podíamos comunicarnos, cómo podíamos mejorarlo de una manera consistente. Esta metodología se fue fortaleciendo, implementándola en otros municipios, y después del año 2005 se llevó a nivel internacional para ser discutida por varios países, alrededor de 22 países, y llegaron a un primer consenso que nos produjo la norma IWA 4/2005. En este consenso también estuvo Colombia. Esta norma se implementó por 3 años en diferentes países, se llevó a una revisión en 2008 y salió el siguiente producto, que fue el IWA 4/2008, con algunas aportaciones de las experiencias de la implementación. Seguimos en ese camino, y siguieron las experiencias. Hubo experiencias en Europa, en Italia, en Europa, en Italia, en África, un país que está empujando bastante fuerte la normalización, como en Botswana. En América Latina se tradujo a 9 idiomas, al árabe, al chino, al esloveno. Estaba inicialmente en español, se tradujo al inglés, al francés, italiano, portugués y ruso.
También se adoptó este documento como norma nacional en varios países, entre ellos Colombia. Colombia ahorita está en un proceso de adopción. Existe una norma a nivel nacional que se llama GP1000, que es una norma para la gestión pública basada en la norma ISO 9001, pero ahorita ya se está haciendo las gestiones para que se introduzca como norma nacional colombiana. Estas experiencias nos han llevado a que posiblemente los gobiernos municipales puedan ayudar a mejorar la tranquilidad en los territorios, ¿sí? ¿Cómo es esto? Los gobiernos locales desarrollan políticas públicas, ¿sí? que están dirigidas hacia los ciudadanos. Esta metodología está basada en la Agenda Local 21, ¿sí? La cual nos presenta 3 importantes temas, como es el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social incluyente, el desarrollo ambiental sostenible. Pero nosotros identificamos a través de estas experiencias que nos hacía falta un actor fundamental para que la norma tuviera éxito, o para que estos elementos de desarrollo tuvieran éxito, y es la parte de desarrollo institucional para un buen gobierno, ¿sí? Si los municipios no tienen esta parte, es muy difícil que se puedan desarrollar las otras 3. En este sentido, se identificaron 3 niveles básicos para estos elementos. El nivel verde es el nivel de práctica mínima aceptable por un gobierno local. No es una mejor práctica, no es que los municipios tengan las mejores prácticas a nivel internacional, sino son prácticas mínimas que todo gobierno no debe dejar de hacer. No debe dejar de hacer, está en negativo. ¿Por qué? Porque si dijéramos que todo gobierno local debería de hacer, nos remitiríamos simplemente a la ley. Pero esta norma está basada en las necesidades que los ciudadanos en los territorios tienen y que los gobiernos municipales deberían de atender. De ahí se definieron 39 políticas públicas. No se alcanza a ver muy bien. Bueno, tiene 39 políticas públicas, ¿sí?, divididas en los cuadrantes, y lo que nosotros proponemos es que una de las políticas públicas, que es seguro y consciente de la seguridad, puede ser el hilo conductor de los gobiernos municipales para atraer todas las demás políticas que los ciudadanos necesitan. Es decir, por ejemplo, los servicios públicos. Los servicios públicos tienen que ver con la seguridad, la iluminación en las calles, el empleo, la inclusión de personas vulnerables, la salud, la educación. Todos estos elementos están definidos en esta norma internacional y tienen una escala de rojo, amarillo y verde. Es una metodología sencilla, es robusta porque ha sido discutido por mucho tiempo, está basado en documentos de Naciones Unidas, pero la tratamos de hacer lo más sencillo posible para que los ciudadanos puedan entenderlas, ¿sí? Los ciudadanos puedan conocer esta metodología y, en su caso, entablar un diálogo con los gobiernos municipales para exigir los elementos primarios que debe atender un gobierno municipal. En Colombia la hemos utilizado para hacer un puente de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, ¿sí? Hemos llegado a formar observatorios ciudadanos donde con esta metodología les enseñamos a los ciudadanos las cosas que un gobierno local debería de estar atendiendo, y los ciudadanos tienen a bien darle seguimiento a cada una de estas políticas que estábamos viendo en el círculo rojo, amarillo y verde, y darle seguimiento, pero además darle propuestas, porque nosotros pensamos que tenemos varios niveles de participación ciudadana en los municipios. El primer nivel es el de queja, y es el que casi todos los gobiernos locales tienen
apertura para los ciudadanos, ¿sí? Existen centros de atención ciudadana donde los ciudadanos van y se quejan de los servidores públicos o de los servicios que prestan, ¿sí? Ese es como el canal natural que tienen los gobiernos locales. Lo que nosotros estamos pensando es que esto debe evolucionar a una participación más activa y que tenga algún tipo de reflexión pequeña y algún tipo de respuesta donde los ciudadanos puedan participar. El siguiente nivel es una participación con unas soluciones ya inmediatas, una participación activa y que ya los ciudadanos tengan ya una interacción con el municipio. El cuarto nivel que nosotros estamos identificando es la participación en soluciones estratégicas. Es decir, en estos observatorios ciudadanos, ¿sí?, ya se reúnen y hacen cuerpos de expertos que le ayudan al gobierno local a evaluar y, en su caso, redirigir una política pública o un programa. Y el quinto nivel, y que en algunos observatorios ciudadanos estamos intentando hacer, que es un poco utópico, pero que estamos yendo hacia allá, es que hay una participación para las mejores prácticas. Como les comentaba, esta metodología está basada en mínimos, está basada en elementos base de un gobierno local, y entonces con esta participación ciudadana podríamos llegar a tener un modelo de intervención y de participación ciudadana que permita a los gobiernos locales a tener como agentes, asesores, especialistas en los temas que puedan ayudarle a mejorar estos programas o políticas. Entonces, la idea de presentarles esta herramienta es que la conocieran, que se compartiera aquí con todos los efectivos. Nosotros estamos en pláticas con Acolpol para que se tuvieran algunas charlas sobre esta norma y eventualmente poder innovar, poder ver cómo podemos utilizar esta norma para traer la tranquilidad en las comunidades. Nosotros hemos utilizado esta norma para diferentes fines en los gobiernos municipales. Lo hemos utilizado para organizar el presupuesto, para la participación ciudadana, para ver cómo están organizadas las áreas en los municipios, para mejorar los procesos. Entonces, lo que estamos planteando aquí es que esta es una herramienta que puede ser utilizada por la policía para entablar un diálogo con las autoridades locales y con la ciudadanía. Ya por último quisiera presentarles un video que se hizo aquí en la Veeduría Distrital de Bogotá, que están utilizando esta norma para la petición y rendición de cuentas. Es una práctica que no habíamos hecho con esta norma, que aquí llevamos un par de años innovando y viendo cómo la ciudadanía puede involucrarse en la rendición y petición de cuentas. ¿Podemos poner el video, por favor? ¿Cuántas veces criticamos la movilidad, la salud o la educación en Bogotá sin mencionar otros sectores? Ahora le pregunto a usted. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Ha pensado alguna vez que puede hacer algo por Bogotá? Yo no trabajo con el gobierno, soy una ciudadana. Precisamente, el papel de la ciudadanía es el de cuidar y valorar al público. ¿Y cómo se hace? Le voy a presentar el ISO 18091. La primera norma de calidad para gobiernos confiables que trabaja con 39 indicadores relacionados con temas indispensables para cualquier persona. Por ejemplo, separación, reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos. Atención de niñas y niños. Ampliación, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial.
Garantía de acceso a la información pública. ¿Quiere saber cómo está su localidad en estos y otros temas que mejoran su calidad de vida? Sí, sería bueno saber qué acciones ejecuta la administración y en qué se invierte el dinero de mis impuestos. Para ello, puede pertenecer a un observatorio ciudadano y hacer un acompañamiento al gobierno local en el tema de mayor interés para usted, bien sea económico, de gobierno, social o ambiental. ¿Qué es un observatorio ciudadano? Es un espacio de participación y articulación donde confluyen los ciudadanos con el fin de entender, diagnosticar y evaluar las acciones del gobierno en la localidad. ¿Y cómo lo hacen? El ISO 18091 cuenta con un sistema de diagnóstico compuesto por 39 indicadores. Estos indicadores permiten a las personas que conforman los observatorios ciudadanos hacer un seguimiento a la gestión administrativa local y dar señales de alerta cuando un proceso está fallando. ¿Qué señales? Le pongo un ejemplo relacionado con las basuras. La administración local entrega evidencias que demuestran que cumple con la recolección de residuos sólidos y su disposición final. Sin embargo, un ciudadano podría evidenciar la existencia de basuras en el río. Puede que no sea competencia del gobierno local solucionar este problema, pero sí es de su incumbencia gestionar acciones ante una institución competente de nivel distrital. ¿Cuál es mi rol como ciudadano en este proceso? El Observatorio Ciudadano Local presenta un informe con las señales de alerta que son los colores del semáforo. Cuando un proceso tiene resultados de calidad mínimos aceptables en la localidad, la ciudadanía lo pinta de verde, que significa que va bien y lo puede mejorar. Si la ciudadanía lo tiñe de amarillo, quiere decir que las prácticas locales están por debajo de lo aceptable y es necesario que el gobierno local haga ajustes. Si la alerta es roja, hay que prestarle atención de urgencia, pues se trata de prácticas no aceptables en la localidad. De esta manera, el gobierno local hace una rendición permanente de cuentas y la ciudadanía hace un seguimiento en tiempo real a la gestión de la administración local. Los observatorios ciudadanos pueden evitar que se malgasten los dineros públicos por mala ejecución o se desvíe su destino. Vale la pena cuidar lo público. Participa en el Observatorio Ciudadano de tu localidad. Actívate por tu hogar. ¿Cuántas veces criticamos la movilidad? Bueno, muchas gracias por la intervención. Damos la palabra al doctor Ricardo Sánchez Ángel, decano de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Un saludo especial al Cuarto Congreso Internacional de Ciencia de Policía, a sus organizadores, a todos los asistentes. La manera como yo quiero abordar el tema propuesto de la tranquilidad es situándolo en la forma más precisa de lo que tenemos que conquistar hoy los colombianos para lograrla en términos globales. Y se trata de cómo hacemos efectivo el derecho a la paz. Hay un proceso que yo prefiero denominarlo de guerra y paz. No hay solo un proceso de guerra, ni solo un proceso de paz representado en los diálogos de La Habana, sino que hay una simultaneidad de guerra y paz, a pesar de la tregua unilateral de la insurgencia de las FARC y de la prudencia del gobierno nacional como está enfrentando el asunto de la ofensiva militar. ¿Por qué se llega a ese diálogo? Hay varias respuestas. Unos dicen que porque se necesita garantizar la inversión extranjera, se necesita tranquilidad para que funcionen los negocios, porque la guerrilla ha sido derrotada, porque el gobierno está acorralado. Y yo creo que se deja de lado, aunque pueda haber algo de verdad en cada una de esas hipótesis. El asunto fundamental consiste en que están sentados en La Habana el gobierno del señor presidente Santos y la insurgencia de las FARC
es por una exigencia de las miles y miles de víctimas que durante años sistemática y organizadamente han venido luchando por los movimientos de derechos humanos, por la labor de la ciudadanía de exigir la paz, tanto en la órbita nacional como internacional. Esa es la razón por la cual se está conversando en La Habana, la razón principal por lo menos. Ahora bien, la guerrilla no pudo realizar su objetivo de una revolución tomándose el poder, no pudo derrotar a la fuerza pública. Pero a la inversa también es cierto, la fuerza pública tampoco pudo derrotar a la insurgencia. Siendo la fuerza pública más profesional, experimentada, que existe en América Latina y posiblemente en el hemisferio occidental, con tecnología moderna, con presupuestos adecuados, con un pie de fuerza de 550.000 personas. Y la guerrilla tampoco pudo, siendo la guerrilla más experimentada, más antigua, más profesional, con mayor experiencia internacional. Y creo que esa convicción de las partes, que ha sido paulatinamente encontrada en los diálogos, reconocida en los diálogos, ha sido clave para que esos diálogos hayan continuado, se hayan mantenido y sobre todo que hayan ido logrando acuerdos sobre asuntos fundamentales, bajo el primado, eso sí, de que todo está acordado solo cuando se acuerde al final. Mientras tanto, esos acuerdos son condicionados, esos acuerdos, por muy importantes y profundos que sean, están a la espera del acuerdo final, que es el que cierra el conjunto de la estrategia. Un tercer u otro aspecto que me parece fundamental señalar en esto es el reconocimiento que ha hecho el gobierno nacional de que hay una insurgencia en armas, que hay unos políticos en armas, levantados en armas, que hay una rebelión política armada. Por eso están sentados y los han reconocido, y eso está bien y eso hay que saludarlo. De igual manera, la insurgencia ha reconocido que el gobierno es legítimo, que el gobierno representa la sociedad y que por lo tanto, al contrario de lo que han hecho con otros gobiernos, ha aceptado un diálogo y está el proceso funcionando. Y eso da madurez política y eso da un entendimiento fundamental de qué es lo que está en juego. Parecería entonces que estamos avanzando en la conquista de algo fundamental hacia la tranquilidad y hacia el ejercicio del derecho a la paz, que es que se está construyendo una confianza entre las partes, o se ha construido una confianza entre las partes, porque el desencuentro histórico es inmenso entre las fuerzas del establecimiento y las fuerzas de la insurgencia. El desacuerdo es profundo. Hay, por supuesto, prevenciones que están estimuladas o tienen una explicación por los daños causados de parte y parte sobre las vidas, sobre la dignidad y sobre la tranquilidad de las gentes. El proceso de las violencias en Colombia y en particular el proceso de las guerras con la insurgencia de origen agrario y de rebeldía política es demasiado profundo para querer negar que ello está gravitando sobre el restablecimiento de una confianza de la noche a la mañana. Entonces hay que saludar a los 3 años que llevamos de diálogos. Uno puede ver, palpar por lo menos, sin falsos optimismos, sin hacerse ilusiones, sin soñar, sin realidad, sí aceptar que se está construyendo una confianza y que estamos avanzando hacia un proceso de paz real. El camino es culebrero, dicen los campesinos, y creo que eso hay que elevarlo a categoría política. Y este camino no está sembrado de discordias, de trampas,
de problemas de todo orden y de todo índole, y uno de ellos es la fuerte incomprensión de muchos sectores en la vida nacional que estimulan que se tiene que ir a la continuidad de una guerra, que la guerrilla sí está vencida y que se debe mantener una política de ofensiva militar. Y ese es muy importante examinar con objetividad mayor si ese presupuesto es cierto. El presupuesto de los políticos, de los jefes que agitan los espíritus de los colombianos para decir esos diálogos no deben continuar, son tramposos, la guerrilla tiene que rendirse. Pues si uno estudia, quienes han estudiado el asunto, encuentran que distintos testimonios, uno que me gusta citar mucho, el del hermano del presidente de la República, Enrique Santos Calderón, en su libro Así empezó todo. Ustedes saben que fue el arquitecto inicial de los diálogos, el que diseñó todo el tema. En su libro dice: nos equivocamos cuando creímos que la guerrilla venía a hablar con nosotros porque estaba derrotada. A estas alturas debo reconocer que la guerrilla está muy bien articulada, organizada, ha recibido los duros golpes militares y políticos. La mayoría de la población repudia a la guerrilla, eso es un hecho cierto, fuerte, contundente, pero tiene una organización, unos programas y una unidad de mando. Entonces lo dice quien negoció todo el proceso de diálogos. Y hay otro testimonio que me gusta también citar mucho, y es el de que sí han madurado las condiciones y que sí hay en el gobierno y en la insurgencia una mutación hacia el entendimiento. Es un documento que todos debemos leer, yo se los señalo siempre a mis estudiantes y a mis colegas. Es muy reciente, pero vale la pena darle todo el protagonismo a ese documento. Solo voy a citar una parte, que es la entrevista que realizó el periodista Yamid Amar al general Jorge Enrique Mora en el tiempo, el 26 de septiembre del 2015. Ustedes saben que el general Jorge Enrique Mora es el vocero oficioso de las fuerzas militares en los diálogos de La Habana, que es un eminente y distinguido y respetado combatiente militar contra la insurgencia, contra la guerrilla, y que ha sido coordinador de todos los avances junto con el antiguo director de la Policía Nacional en materia de exploración de asuntos de dejar las armas, del desminado, en fin, de todos los aspectos relacionados con el asunto bélico. Le pregunta Yamid Amar al general Mora: ¿usted cree que las FARC van a cumplir el acuerdo? Pregunta caliente, contesta Mora: llevo 3 años en la mesa de negociaciones viéndolos y escuchando sus discursos, opiniones y hasta sus diatribas. He sido testigo de sus cambios en cuanto a las prioridades que durante 50 años animaron la toma del poder por las armas. Hoy ese concepto está totalmente revaluado por sus aspiraciones políticas más, no por la renuncia a sus objetivos. Eso me permite decir que estoy convencido de que las FARC han tomado la decisión de llegar al fin del conflicto. Se lo digo con convicción. Repito, eso me permite decir que estoy convencido de que las FARC han tomado la decisión de llegar al fin del conflicto. Se lo digo con convicción. Pregunta Yamid Amar: ¿incluyendo las fuerzas militares? Sí, señor, incluyendo las fuerzas militares. El documento se estructuró con el señor ministro de Defensa, con el señor ministro de Justicia y con los mandos militares quienes estuvieron enterados. El documento al cual se está refiriendo el general Mora es el reciente
documento que firmó el señor presidente en La Habana con Timoleón Jiménez, el jefe de las FARC, el 23 de septiembre. Este documento crea un sistema de justicia para la paz que ha gozado de una importante controversia nacional, pero que ha ido suscitando apoyos unánimes en la comunidad internacional y también entre nosotros, con algunos puntos de diferencia gruesos, como son quienes deben ir a ese tribunal. Ese tribunal es un reconocimiento muy claro de que la justicia transicional del marco jurídico de la paz que se diseñó en la reforma constitucional del 2013 ha fracasado. De que no es verdad que estamos ante una guerrilla derrotada, el gobierno ha aceptado con razón, con justeza, hay que rodearlo en mi llamamiento, en mi análisis, en el reconocimiento objetivo de él, y la guerrilla ha aceptado someterse a los tribunales de justicia para la paz. Algo realmente sensacional, algo realmente extraordinario. Ellos han aceptado ir a un tribunal especial para la paz en que contestarán, responderán por las acusaciones y aceptarán el fallo de la justicia republicana extraordinaria que se crea en el país. Ese es un hecho extraordinario que hay que cuidar y evitar que vaya a fracasar. Igualmente, tal como lo dice el ministro de Justicia, Yesid Reyes, persona de las más altas calidades intelectuales y jurídicas, el acuerdo que firmó el gobierno con las FARC en La Habana, el presidente y Timochenko, dice claramente que todas las partes, sin restricciones de ninguna naturaleza, tienen que someterse. Y este es el punto de mayor discusión. Que sí dice, eso lo dice el acuerdo no hizo ninguna salvedad de que los expresidentes no van a ser llamados a responder por sus actos. En la interpretación que el ministro de Justicia hace y el gobierno después hace, en distintas posturas hacen, de que eso es excepcional, eso es sin la participación de los expresidentes, no se corresponde con el documento firmado, y eso lo reconoce el propio ministro de Justicia. Pero bien, esperamos que ese impasse sea resuelto en los próximos días, en la continuidad de esos diálogos que además han seguido avanzando, porque se ha llegado a un acuerdo fantástico, extraordinario, reparador en profundidad, que es el acuerdo de ponerse a trabajar por los desaparecidos. Tanto la insurgencia como el gobierno, a través de la fuerza pública, han aceptado que el asunto de los desaparecidos es un asunto de tragedia nacional, como todos lo sabemos, algo que duele en el corazón, en la conciencia, que pega duro, porque hay víctimas, todos los colombianos somos víctimas por los desaparecidos, y esto hay que saludarlo y hay que rodearlo. De manera que quiero, no sé cuánto llevo, dice, ya se me acabó el tiempo, entonces redondeo en forma muy sencilla con lo siguiente. Un argumento muy utilizado es el de que estos acuerdos deben plantearse con que no puede existir impunidad. Me parece que la fórmula que ha firmado el gobierno con la insurgencia permite garantizar que no va a haber impunidad. Pero yo he construido esta fórmula. La peor impunidad hoy en Colombia es continuar la guerra. Esa es la peor impunidad. Mi mensaje es ese. La peor impunidad, compañeros policías, compatriotas, ciudadanos, la peor impunidad es continuar la guerra. Nuestra conciencia debe colocarse en el principio de esperanza de conquistar la vigencia del derecho a la paz. Muchas gracias.
continuación escuchamos al señor alcalde de Gobernabilidad de la ciudad de Medellín. Doctor Luis Fernando Suárez, bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Mientras me van ayudando con la presentación, pues tengo un reto de 15 minutos bien utilizados, y saludar y agradecer pues obviamente por la oportunidad de estar en este importantísimo evento. Yo quiero hacer varias reflexiones orientadas como a cumplir el objetivo de la ponencia que quiero hacer, y sobre todo fundamentalmente centrados en lo que ha sido de alguna manera la experiencia nuestra en el gobierno de Medellín en los últimos años. Y quise poner mi ponencia o bautizar mi ponencia con un nombre de alguna manera, yo diría seductor, sobre la, digamos, historia pasada de Medellín, de la ciudad más violenta del mundo a una ciudad para la vida. Medellín tiene un pasado muy complejo, un pasado oscuro, un pasado difícil, un pasado con muchos conflictos, y ese pasado, yo diría, nos permitió en algún momento de la historia reciente tocar fondo y entender que la violencia no era el camino. Y gracias a un recorrido, de alguna manera el alcalde Aníbal Gaviria lo describe como varios buenos gobiernos consecutivos y sintonizados, han permitido que Medellín supere ese pasado oscuro y que la tengan hoy afortunadamente en una posición distinta. 4 elementos centrales en mi presentación. El primero, el modelo de gestión integral de la seguridad y la convivencia liderado por un gobierno local, llevado a una política pública que se aprobó en el Consejo de Medellín el pasado mes de septiembre. El segundo tema que me parece que es fundamental en esta discusión o en esta disertación, ¿cuál es el rol de un gobierno local, de un alcalde, en la reducción de la violencia? Entonces hablamos ahí de la gobernanza de un alcalde frente a la agenda o a los temas de seguridad, y obviamente un instrumento que tenemos en Colombia que son los planes integrales de seguridad y convivencia. Cómo los planes integrales de seguridad y convivencia se convierten en esa hoja de ruta para que un alcalde invierta en seguridad y obviamente para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Les quiero compartir brevemente lo que nosotros llamamos nuestro modelo de gestión de las 5 ciudades y nuestro mayor logro, la vida. El alcalde Aníbal Gaviria Correa, cuando llega a la alcaldía, pone como los 2 grandes retos de Medellín, el primero, la vida y la equidad. Y pone esos 2 grandes retos sobre la base de esa historia del pasado violento de Medellín. El reto de la vida e impulsar en la sociedad casi que una cruzada para que se respete la vida en una ciudad donde la vida hace algunos años valía muy poco. La política pública de seguridad y convivencia que nosotros construimos en un proceso muy bonito, en un proceso acompañado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU, por la Universidad de AFID, en la que participaron muchas instituciones, retoma el concepto de seguridad humana de la ONU. Y retoma ese concepto porque pensamos que es el más retador, y retoma ese concepto fundamentalmente porque nosotros pensamos que hay que trascender las definiciones de seguridad pública, de seguridad ciudadana, y por eso abordamos el enfoque de seguridad humana. Porque ese enfoque está centrado en los derechos de los ciudadanos a la educación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad alimentaria y obviamente a la seguridad y libertad de las personas. En ese pasado violento de Medellín, miren esta primer cifra: entre 1990 y 2000 asesinaron en Medellín 48.528 personas. Nosotros decimos que ese pasado violento de Medellín obviamente también está marcado por la gran inequidad, por la gran pobreza que hay en estas ciudades latinoamericanas. Nosotros decimos que la inequidad genera violencia. De ahí la importancia
de los dos retos de Medellín, atacar las desigualdades y obviamente promover el respeto por la vida. Esta gráfica muestra ese pasado violento de Medellín, en el cual en 1991 en Medellín asesinaron cerca de 7.000 personas. Tuvimos la tasa de homicidios más violenta del mundo y por muchos años Medellín fue una de las ciudades más violentas del mundo en ese ranking medido pues la violencia por homicidios. Ven a partir de 1991 un descenso, hay cambios en la curva, nuevamente por allá en los años 98, 99 vuelve y aumenta, en el año 2002 baja vertiginosamente y tenemos por allá en los 2 años 2005, 6, 7 algunas de las tasas más bajas cuando se da el proceso de desmovilización de los paramilitares, se extraditan algunos de los paramilitares, se genera en Medellín una confrontación violenta muy fuerte entre dos de las grandes estructuras criminales, Sebastián y Valenciano, y eso hace que nuevamente se dispare la tasa de homicidios en el 2008-2009, pero a partir de 2010 venimos en un descenso sostenido de la tasa de homicidios. El enfoque de la seguridad tiene que ser un enfoque integral y por eso nosotros decimos que es fundamental en el rol de un gobierno local fortalecer capacidades, fortalecer las capacidades del mismo gobierno local, fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad y justicia. El modelo de las 5 ciudades de las que les hablaba ahora, ustedes ven en el centro del modelo el respeto por la vida y en el segundo anillo buscar una ciudad más equitativa a través de la educación, la cultura, la participación, la recreación y los deportes que están representados en nuestro modelo de gestión en la ciudad escuela, a través de una ciudad saludable, una ciudad en la que los habitantes tienen acceso real a los servicios de salud, en los que la población, por ejemplo, con discapacidad igualmente tiene acceso a las oportunidades, una ciudad de empleo, una ciudad que genera desarrollo económico, una ciudad que genera empleo y oportunidades, una ciudad sostenible, una ciudad que genera proyectos de infraestructura y obviamente que cuida el medio ambiente y una ciudad segura. Son, digamos, las 5 ciudades representadas en la estructura de la Alcaldía de Medellín. La estructura de la Alcaldía de Medellín sufre un proceso de modernización en el año 2012. Tenemos 5 vicealcaldías representadas cada una de esas vicealcaldías en los 5 sectores del desarrollo que, como les decía, representan las 5 ciudades. Algunos ejemplos de lo que Medellín viene haciendo en los últimos años: la construcción de las unidades de vida articuladas, son espacios para los ciudadanos, espacios de disfrute para los ciudadanos. Este es el ejemplo de lo que era antes un tanque de agua, y ese tanque de agua se convierte en una especie de club social, una unidad de vida articulada, espacio para los habitantes. Se están construyendo en Medellín un total de 20 unidades de vida articuladas. En la misma ciudad escuela, toda la inversión en la primera infancia, específicamente acceso a la educación en primera infancia, a través de un programa que se llama Buen Comienzo. Este gobierno entregó ya 9 jardines infantiles. El pasado gobierno entregó 8 jardines infantiles para un total de 17 jardines infantiles, y esto conllevó a que Medellín pasara de una cobertura en educación inicial de algo así como el 15% al cerca del 90% de los niños en edades entre 0 y 5 años acceden a jardines infantiles de calidad. En la misma ciudad escuela, lo que antes era la cárcel de mujeres del Buen Pastor, hoy está siendo intervenida y se está construyendo una ciudadela universitaria de un total de 3 ciudadelas universitarias. En Ciudad Sostenible, pues somos muy orgullosos del metro de Medellín, del recién inaugurado el tranvía.